muy conocido y muy querido en el ambiente periodístico y sobre todo en el periodismo deportivo. Alberto Bengolea postula al Congreso de la República con el número 10 en la Alianza por el Gran Cambio, y él ha hecho algo muy duro desde el punto de vista profesional, porque ayer se ha despedido en su programa de CMD en un momento muy emotivo, porque se entremezclan cosas personales, se entremezclan 3 décadas de carrera que ahora las está dejando y está apostando por la política. ¿Qué nos tiene que decir el candidato Alberto Bengolea? Está aquí conmigo, Alberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? Gracias además por la deferencia que has tenido de dar la primera entrevista a Willax como candidato, no tanto como periodista. Te lo agradezco sinceramente, pero tú hacías ya política desde hace buen tiempo. ¿Por qué andabas tan escondido? A ver, escondido no. Yo en los últimos años públicamente de mi vida, escondido, televisivamente escondido. Para seguir con contrasentidos, yo te contestaré que en los últimos años de mi vida lo que he hecho es hacer política privada. Es decir, creo firmemente que dentro de las cosas que necesitamos hacer en el país para que el país salga adelante está el fortalecer la institucionalidad democrática. Creo en las instituciones democráticas. Creo que sin ellas no vamos a avanzar. Creo que parte del enorme daño que le hizo el fujimorismo al país es que las destruyó. Y en función a eso, creo que es responsabilidad de los peruanos participar activamente en su fortalecimiento. Soy socialcristiano por convicción, soy pepecista de toda la vida. Tenía pues que participar mucho más activamente en mi partido político, decidí hacerlo, pero con las ganas de fortalecer la institucionalidad, nada más. Es decir, para ser coherente con lo que te estoy diciendo, si vamos a fortalecer la institución del país, a mí me toca trabajar en la mía. La mía es el PPC, y tengo años trabajando al interior del partido, tratando de aportar lo mío en formación de juventudes, en temas de fortalecimiento de comités en provincias, que no tenían por qué ser publicados. No era un tema de postulación. Por tanto, no había por qué difundirlo. No es que estuviese escondiéndome, es que si cabe el contrasentido, estaba haciendo política privada, ¿no es cierto? Esa es un poco la idea. Y hay temas que evidentemente vas a empezar a tocar en tu nueva vida, al menos como candidato ahora, y muy probablemente tu vida política como congresista. Temas como, por ejemplo, lo más simple, ¿qué impresión te deja el quinquenio de García II? ¿Te gusta García II? ¿Estás en contra de García II? ¿Qué te gusta, qué no te gusta? A ver, de hecho es mejor que García I, ¿no? Para empezar. Largamente, ¿no? Una segunda reflexión es que sigo sin entender muy bien cómo es que llegamos a tener un García II. O sea, el Perú tendría que aprender a tener memoria. Después de un García I no debería haber existido nunca un García II. Pero existió y fue mejor que el primero, y esto es algo que tenemos que reconocer. Y Lourdes estuvo muy cerca. Y Lourdes quedó muy cerca, y Lourdes debió ser. Yo creo que hoy el Perú sería distinto si hubiera sido Lourdes. Pero ya está. Fue García, tomó los principios y las propuestas que había blandido Lourdes en el debate. Con la fe del converso se fue al otro extremo, ¿no es cierto? Creo que eso ha sido Alan García, ha sido uno de los gobiernos más de derecha que yo recuerde en los últimos años, ¿no? Porque claro, vio la luz y dijo, oye, de verdad esto que lo he combatido tanto y que tanto dije que esto es lo correcto, y se fue hasta el otro lado, ¿no es cierto? Que es el problema de los conversos, pues, ¿no? Se fue el problema de García. Ha aprovechado un momento económico del país importante, en el sentido que creo que puso el piloto automático y dejó que la nave camine. Por lo menos está bien, o sea, me hubiera dado miedo que meta la mano, pero... Es consciente de sus debilidades. Es consciente quizá de sus limitaciones en ese sentido, y es un hombre muy inteligente, ¿no es cierto?, sin ninguna duda. Pero necesitamos algo más, Jaime, o sea, con eso no basta. Creo que quedan algunas materias pendientes en derechos humanos. Alguna vez salió una entrevista mía hace algún tiempo, que yo la di porque era, digamos, una revista universitaria, y trascendió la revista, y creo que la recordarás, y ahí fue muy duro porque sí creo que en materia de derechos humanos quedan saldos pendientes. Lo de Bagua fue algo que debió evitarse. Es algo que a mí me sigue doliendo. O sea, no es posible que en el Perú veamos la vida humana como algo así tan sencillo. Y bueno, murieron tantos policías, tantos
pobladores y es un costo que hay que pagar. No hay por qué pagar el costo de vidas humanas con esa ligereza y con esa facilidad. Pero para volver al tema más bien del manejo económico, yo lo que creo, Jaime, es que estamos viviendo un momento importante en el Perú, económicamente hablando, que no hay por qué identificar política con economía, que no hay por qué pensar que la dimensión humana se agota en la económica, que hay otra más importante y más grande, que la economía es parte de, y que si no logramos hoy, y estamos todavía a tiempo, un desarrollo social en el país, se nos va a pasar otra vez como se nos pasó en la época del caucho, en la época del guano, es decir, en el Perú hemos sido especialistas en desaprovechar booms económicos, momentos económicos importantes. Nuestro momento ahora es el gas. Este es nuestro momento. De acuerdo. De acuerdo. Pero el gas y los nuevos mercados que se están abriendo a partir coincidentemente, y un mercado, perdón, y una población joven que va a ser nuestro futuro laboral importante. Creo que son varios factores. Pero para no entrar, para ir a lo que yo quería desarrollar, Jaime, tenemos entonces, coincidirás, un momento económico importante en el país que espero por primera vez en la historia republicana lo aprovechemos. Somos muy afortunados, o sea, como país hemos tenido momentos importantísimos, no hemos aprovechado ninguno. Ojalá esta vez lo aprovechemos y para eso no necesitamos pues un observador, necesitamos a alguien que sepa y es por eso que apoyo la postulación de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué vas a hacer tú desde el Congreso para justamente, o qué piensas hacer desde el Congreso para empujar ese crecimiento que viene boyante y viene bien? Probablemente acompañar algunas de las propuestas de Pedro Pablo Kuczynski, que es reducir el IGB del 19 al 15%, sí, que son medidas que prácticamente lo que hacen es inyectar dinamismo al aparato productivo. ¿Estás de acuerdo con lo que ha hecho el gobierno de bajar un punto al IGB? A ver, pongámonos en el supuesto negado, porque me ha dado la impresión que por ahí pasa tu pregunta, que PPK no gane las elecciones. O sea, no se trata de decir, voy a apoyar esta reducción del IGB porque era parte del plan de gobierno. Eso es parte de un plan que tiene otras medidas y otros puntos. O sea, no se trata de decir, bueno, bajaremos un punto del IGB y... Eso es una medida populista, lo que está buscando es aplauso en una etapa electoral. Ya conocemos, a ese Alan García sí no ha cambiado mucho, a ese ya lo conocemos, ¿no es cierto? No, eso tiene que ser parte de un plan, parte de muchas medidas que están planteadas en los textos que seguramente tú ya has podido revisar, en los 25 puntos, y que no pueden tomarse aisladamente, pues no se trata de decir solamente haremos esto y es bien fácil bajar un punto, es cuestión de firmar nada más. No, necesitamos hacer algo más sostenido. ¿Qué haré dentro del Congreso? Pertenecer a un grupo parlamentario que sostendrá la labor que desde el Ejecutivo a PPK, porque sí tengo muy claro, Jaime, y alguna vez creo que lo conversamos, recuerdo alguna conversación en ese sentido, que si algo tienen estas postulaciones al Congreso es que los candidatos al Congreso prometen como si ellos fueran los candidatos a la presidencia, ¿no? Y sí, yo los escucho y todos hablan y prometen cosas y veo las propagandas y digo... Basta de engañar a la población, o sea, la población hay que decirle lo que va a hacer un congresista, que es absolutamente distinto a lo que va a hacerse en el Ejecutivo. Yo aspiro a representar, que es una de las labores del Legislativo, aspiro a fiscalizar, en eso creo que tengo algunos años de tarea periodística que puede exhibir quién soy fiscalizando, y a legislar con mesura, porque esa es otra cosa, ¿no? Cuando se habla de los legisladores, algunos presentan sus tantos proyectos de ley, como si esto fuera una carrera de hacer leyes, cuando en el Perú no se trata de hacer más leyes, se trata de hacer cumplir las que existen y mejorarlas, ¿no es cierto? Porque no se trata de que por más leyes uno sea un mejor congresista. Te conocemos desde hace muchos años como periodista deportivo. Y desde hoy, al salir de tu casa, ya has salido con una camiseta nueva, que es la camiseta del candidato al Congreso de la República y ya no con la camiseta del periodista deportivo. Al menos eso quedó en evidencia en el programa de anoche. ¿Cómo vas encontrando esta feria? ¿Eres un políticamente correcto? ¿Eres un candidato que quiere cambiar el mundo? ¿Quieres hacer una revolución? ¿Quieres adocenarte? ¿Quieres adecentarte? ¿Qué quiere Alberto Bengolea en la política y en el Congreso todavía? No quiero ser uno más, eso está claro. O sea, no voy a ir a sentarme a seguir un poco las reglas de juego vigentes y leer el manual de cómo se comporta un congresista en el Perú para hacer lo mismo. Definitivamente no.
hay muchas cosas que no quiero hacer y no las voy a hacer. El hecho, para mí durísimo, Jaime, de haber renunciado ayer al canal, creo que te puede dar una pista más o menos de lo que quiero hacer, y porque me pareció que era lo correcto. Hasta ahora yo recibo, y quiero agradecer muchísimo a los mails y los mensajes de gente amiga que me dice, pero no era necesario, ¿por qué renunciar? Porque sí era necesario, porque me parecía incompatible en este momento de la campaña. El mío es un periodismo de opinión, aunque sea deportivo, es opinión. Y si has visto mis espacios sabrás que es opinión además profunda. Aguda y filuda. Sí. En un momento de campaña una opinión en ese sentido podía ser mal entendida, mal considerada. Como decía ayer, la pelota no se mancha, ¿no? No mezclar cosas para mí era éticamente correcto. Y así como opinas sobre, perdóname, así como opinas sobre fútbol y opinas sobre la clase dirigencial y le sacas la mugre a los dirigentes, ¿así vas a hablar en el Congreso o estás cambiando de chip? ¿Has formateado duda? Tu disco? No, estás loco. No, yo te lo pregunto. ¿Te quedan dudas de verdad? No, a mí no, pero estamos en público. No, pues, es lo mismo, las cosas hay que decirlas por su nombre. No tengo ningún problema, ningún reparo en decir las cosas como hay que decirlas, en criticar lo que hay que criticar, en atacar lo que hay que atacar y en aplaudir lo que hay que aplaudir, que a veces tampoco se entiende. Y a veces es más duro, además. A veces cuando te toca aplaudir, eso es mucho más duro porque a veces no se entiende. No tengo ningún problema en hacerlo. Pero tú me hiciste una pregunta y yo te la contesto con la... Y sí, no sé si cambiar el mundo porque eso es suena muy ampuloso, pero lo que me toca hacer dentro de mi país sí. Me sigo sintiendo un Quijote, sí. ¿Por qué? Porque siento que estoy entrando a una pelea contra molinos de viento e igual quiero pelearla. E igual voy al frente sabiendo que de repente voy a terminar magullado. ¿Entras con el marcador en contra? Entro con la lanza en ristre. El caballo enjuto, pero no importa. Hay que dar la pelea, Jaime. Creo que hay que darla. Creo que es lo responsable, más allá de que, y esto es verdad, también la gente me dice, pero Alberto, por Dios, la televisión está todo bien, está lindo. Vas a meterte en un congreso desprestigiado, en donde todos... ¿Y quieres cambiarlo? Sí, pues. Es que creo que si no entramos a prestar nuestro concurso, a tratar de poner nuestro granito de arena, esto va a seguir siendo lo mismo. Yo el otro día, no quisiera dar nombres, pero en fin, veía, hay pues tantos discursos en ese sentido. Vamos a cambiar el Congreso, vamos a apoyar para la renovación del Congreso, para impulsar un Congreso nuevo. Y apoyan a los mismos. Entonces yo digo, ¿de qué estamos hablando? Esto es algo que tenemos que romper cambiándolo. Y cambiando para convencer a la gente que va a ingresar. Y a esa gente decirle... Hey, no hay que entrar a guardar las mismas reglas de conducta que tú ves, ¿ah? O sea, no está bien esto de los otorongos y las coberturas, y yo te cubro y ahora te doy mi voto a cambio que tú no me castigues por esta inactitud. No, las barbaridades que he visto en el Congreso hay que cortarlas. Ese cambio, esas reformas que quieres hacer, se sostienen en partidos políticos. Y el tuyo, es decir, el Partido Popular Cristiano, vivió hace algunas semanas algo que no dejó un buen sabor. Lourdes Alcorta se sometió como a todos los precandidatos a elecciones internas, no obtuvo la votación requerida para ser candidata por el PPC y dio la impresión de estar metiéndose por la ventana a la alianza vía PPK. Que PPK la llamó o si ella fue, no importa. Al final es el gesto político que deja en la opinión pública. Javier Bedoya estuvo a punto de renunciar. Resulta que al final todos felices, todos contentos, pero, insisto, ¿no te dejó a ti también un mal sabor como a mí? Pero eso ya es un refrito. Ya pasó eso ya. No, pero ya es que nadie te ha preguntado sobre eso. ¿Y por qué tendrían que preguntarme a mí? Yo estaba tranquilo en Arequipa haciendo mi campeonato sudamericano. De hecho, de paso un abrazo para los arequipeños. ¿Pero no tuviste alguna impresión? Calidez. ¿No te interesa compartirla? ¿No te pareció mal? ¿Te pareció bien? ¿Sabes por qué no, Jaime? Porque, a ver, te diré algunas impresiones. Primero, yo estoy orgulloso del partido en el cual milito. El PPC es un ejemplo de democracia. Lo es hace mucho tiempo, lo es siempre. No necesita pregonarlo. Desde que yo pisé el partido, hay muchas... Yo tengo una serie de autocríticas y acepto las críticas sobre muchas cosas. Pero una que sí para mí es intocable es la vida democrática que se vive al interior del partido. Pero Lourdes Alcorta no le importó mucho eso, ¿eh? Permíteme comenzar por ahí. Eso es una cosa que a mí me parece que es fundamental. En el partido
debatimos intensamente, y hay posiciones muy discrepantes a veces. Y siguiendo la palabra guía de Lucho Bedoya de hace tanto tiempo, antes de la decisión hay libertad, después hay unidad. Y en el partido siempre hemos trabajado así. Tenemos grandes discusiones, grandes debates, se toman decisiones y una vez tomada la decisión caminamos todos en calma. ¿Qué ocurrió ahora último? Ocurrió lo que tú has narrado, nada más ni nada menos, todo lo demás son fantasmas. Hubo un proceso electoral interno, hubo unos ganadores y hubo unos perdedores. Lo que yo lamento es que esto haya trascendido a la prensa y que haya trascendido de la forma en que trascendió. Yo entiendo que al haber perdido el proceso electoral, algunas personas conocidas, esto iba a ganar titulares periodísticos, eso lo comprendo. Lamento lo que ocurrió después y los debates que esto pudo generar en prensa, porque son debates que deben tenerse en casa. En casa hemos conversado el tema, en casa se ha discutido el tema cuando esto ganó la prensa y no debió hacerlo, y en casa se ha llegado a correctos acuerdos. Las cosas no son más grandes que lo que tú estás diciendo. Hubo un proceso electoral, terminado el proceso electoral, pero Pablo Kuczynski, en una decisión que de verdad nos honra como pepecistas, dijo: hey, estos dos pepecistas que no ganaron las elecciones, yo quisiera llevarlos, y los está llevando, porque no es Lourdes Alcorta la única, es, digamos, la más mediática, pero han sido dos. Entonces, Pero Raúl Castro se quedó fuera, ¿no? Es secretario general del partido, está dentro. No, fuera de la lista me refiero. Bueno, hubo un proceso electoral interno, unos ganaron y otros no. Pero Raúl Castro sí fue más allá y tuvo declaraciones bastante duras contra Marisol Perestello, por ejemplo. Es parte de lo que lamento y de lo que no quisiera referirme en público, porque no voy a hacer exactamente lo que estoy criticando. Las cosas se arreglan en casa. Y si alguno tuvo la infortunada idea de creer que podía hacerlo en la prensa y que con eso podía presionar, yo lo lamento y no voy a caer en el juego. Solo diré a propósito de eso que Marisol Perestello es precisamente uno de esos rostros nuevos que necesita la política peruana. Es precisamente una de esas profesionales jóvenes, competentes, que ojalá puedan trabajar por el país, que ha demostrado su enorme capacidad en la interna del partido durante años, en su vida privada durante años, y que ahora, ojalá, o sea, cuando hablamos de cambio, yo te criticaba hace un rato y te decía qué barbaridad, siempre es lo mismo. Bueno, tú me dices qué cambio, ahí está. En el rostro de Marisol está encarnado el cambio que queremos para el país. Y sobre eso se apuntala, porque estábamos hablando de los cambios que quieres hacer en la política, y esos cambios, uno de los sostenes es el partido político. El partido político, sí, claro, te da la sostenibilidad para ir con las reformas adelante. El Partido Popular Cristiano, si evaluamos en la historia, el partido en el que tú militas, el líder ha sido alcalde una vez, después han sido cogobierno con dos velaundismos. Luego con diferencias, ¿no? En el primer gobierno fue ministro de Justicia, me parece, Luis Bedoya, y en el segundo gobierno también tuvieron una participación. Sí, un par de ministerios. Luego en las elecciones presidenciales y municipales, del 80 para abajo, no les ha ido muy bien. De hecho, Bedoya postuló incluso a la alcaldía de Lima a mediados de los 80 y tampoco le fue bien. Hay evidentemente una crisis, si lo vemos numéricamente, de no haber llegado a ser gobierno, ya sea presidencial o municipal. Quien ha rozado un poco, ha llegado casi a la posibilidad, ha sido Lourdes Flores, pero no lo ha logrado. ¿Vas a romper la racha? ¿Cómo se va a hacer para que el PPC dé ese salto y pueda hacer un gol y pueda clasificar? Porque da la impresión que el PPC parece ser un poco como la selección peruana, ¿no? Que no clasifica. O sea, entrañable, que la queremos a pesar de todo. Sí, pero no que estamos ahí. Pero no clasifica. ¿Qué hacemos? ¿Cómo rompemos la racha? Bueno, es parte de las críticas que yo acepto. O sea, si hace un rato te decía que no acepto de ninguna manera que alguien pueda cuestionar el comportamiento leal de una sola línea, democrático de mi partido, sí acepto el que se diga, oye, pero hay un problema evidente porque tienen, digamos, pocos goles, ¿no es cierto? Si quieres llevarme al término futbolístico. Y sí, y eso tiene que ver con que hemos tenido históricamente, en los últimos años sobre todo, poca capacidad para difundir correctamente nuestro mensaje. Yo creo que había un problema comunicacional en el partido muy serio. Hemos mostrado figuras equivocadas, y no estoy hablando de personas, estoy hablando de fotos. ¿Responsabilidades en alguien? Y en todos, ¿no es cierto? En todos. A todos les toca un poco. A todos les toca un poco. O sea, esto es una colectividad en donde habemos muchas personas.
Entonces, si se toman malas decisiones, digamos, se opta, puede ser por un mal candidato, o por un mal mensaje, o por una estrategia equivocada, perdemos las elecciones. Y nos ha tocado más de una vez perder elecciones por errores muy puntuales. Entonces, hay pues un problema de comunicación, sin duda. Hay un problema de no haber transmitido correctamente el mensaje, ninguna duda. No hemos tenido la capacidad de enfrentar correctamente algunos ataques políticos. Nos ha faltado cintura, sí lo acepto. Un ejemplo clarísimo en la última elección presidencial, cuando Alan García nos puso el injustísimo cartelito del Partido de los Ricos, no hubo manera de quitarnos. Claro, ¿no? entonces me estoy refiriendo a eso. Barrón con Lourdes. Me estoy refiriendo a eso. No me hagas recordar. En realidad, sí, estoy refiriéndome a eso. O sea, son errores, ¿me entiendes? Sí. Pero nadie puede decir por eso que hubo inconsistencia en el mensaje, que cambiamos el discurso, que no fuimos siempre los mismos, que no es verdad que venimos hace 40 años sosteniendo las cosas que hoy felizmente se aplican para el progreso del país. Estas críticas de fondo no las podría hacer nadie. Sí acepto que se tenga que decir, oye, pero han metido la pata, sí es verdad, en cosas de forma, nunca de fondo. Y esa es la razón fundamental por la que, mira, si tú me dices, han perdido tantas elecciones, yo te diría, sí, pues, por temas puntuales, cada una de ellas, y podemos identificar hasta el momento en el cual perdimos la elección. Errores puntuales entonces, errores que se pueden corregir y errores que tendremos que corregir. ¿Y cuál es el diagnóstico que haces para adelante? Es decir, que ahí tienes que hacer una reforma brutal, o sea, ahí tienes que hacer cambios brutales. ¿Por qué? ¿No crees? ¿Vas a mantener, digamos, el mismo status quo en el PPC? Espérate, el PPC es una colectividad, a mí no me des. Tú eres una voz en el PPC y tienes algo que decir. ¿Hay algo que creas que se deba cambiar en el PPC? Bueno, yo te digo mi opinión, yo creo que hay que cambiar todo. ¿Ah, sí? No, sí. Yo creo que estás sumamente equivocado. A ver, no hay que cambiar, porque además no podemos, felizmente, cambiar su historia. Creo que tiene una historia riquísima, para adelante, llena de personajes memorables. 2, no podemos cambiar y no vamos a cambiar de ninguna manera nuestra doctrina, que es la base de lo que nosotros somos como partido político. Hay que cambiar algunas actuaciones básicamente electorales otra vez, ¿no es cierto? Vuelvo otra vez al tema. Cuando entramos al partido estamos bien entrenados, sabemos lo que queremos, pero en el momento decisivo pateamos mal, pues entonces hay un tema ahí que corregir. La selección. Muy parecido. ¿No? Y te das cuenta y la seguimos queriendo y ahí estamos y vamos a llegar, de todas maneras. Creo que hay errores, por eso te repito, Jaime, yo no me preocupo porque son errores que se han cometido de forma. ¿Hay que cambiar cosas? Claro que hay que cambiar cosas. Creo que tenemos a nivel de partido, y esto lo venimos declarando hace mucho tiempo, que volver a nuestras fuentes, a efectos del mensaje, y que contribuir a esto que el Perú reclama, ¿no es cierto?, de mostrar otra vez el verdadero rostro del PPC. Que el verdadero rostro del PPC, más allá de algunos liderazgos conocidos, es un rostro joven y es un rostro provinciano. Y eso se va a ver en el futuro. ¿Sobre quién debería recaer ese liderazgo? Lourdes parece haber adelantado una Lourdes es la lideresa natural. ¿Y ella, tú crees que debe continuar como cabeza visible del Partido Popular Cristiano? ¿Y por qué no postular en una próxima elección presidencial? ¿Y por qué no? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y sería la voluntad de todos los militantes del partido, o de la enorme mayoría por lo menos, ¿no? ¿Crees que tiene todavía fortalezas que relucir, que sacar? ¿No crees que duda. Yo creo la elección municipal la debilitó un poco? Sostengo que el Perú sería otra cosa si Lourdes hubiera ganado las elecciones del 2006. Estaríamos mejor hoy. Y con respecto a las municipales, no tengo ninguna duda que ahí ha habido pues un error. Pero bueno, ya pasaron las elecciones, ¿no es cierto? Pero sí, sigo creyendo firmemente que Lourdes Flores es una persona que tiene no solamente enormes talentos y capacidades, sino mucho que entregarle todavía al país. Esperaremos cuál sea su decisión, pero mi voto sigue siendo por ella, ¿no? En una eventual, eventual elección, sí, ella postule nuevamente, quizá en el 2016. Seguramente. Pero hablemos del 2011, ¿no? No, pero estábamos hablando de la figura de Lourdes Flores como cabeza visible del partido y que pueda postular el 2016. Es la lideresa indiscutible, es la cabeza de nuestro grupo, es además una entrañable amiga, una persona a la que tengo mucho que agradecerle y de la que he aprendido muchas cosas, ¿no? Una virtud y un defecto de Lourdes. Una virtud y un defecto de Lourdes. A ver, virtudes son muchas, ¿no?
¿cuál te escojo? Te dice las cosas de frente. Defectos sí no encuentro. No. ¿Ingenuidad un poquito? ¿A veces confía más de la cuenta? Tendrás que evaluarlo tú como periodista, ¿no? Pero yo te pregunto. Te ¿No respondo quieres más claro. reconocerle un defectito? ¿En público? No sé. Un poco elegante. No, pero Hombre, el más suavecito. me Pues. estás hablando de una dama, no me hagas No, cometer pero es una esa- figura pública. Igual, Pues sí ha querido ser presidenta varias veces. igual. No quieres decir un defecto. Seguramente los tendrá y cada uno pensará que tiene alguno, ¿no? Yo le veo un montón de virtudes a Lourdes. Hoy en la mañana cuando te ponías tu camiseta de candidato, No, me he puesto habrás, el terno cruzado. habrás Es el pensado y habrás dado vueltas un poco a qué vas a hacer en el Congreso de la República y seguramente en estos días, en este tiempo en el que estás evaluando y estás ya dando el paso como candidato, debes tener un gran proyecto en la cabeza para, presentar e iniciar estas reformas que quieres llevar adelante en el Congreso de la República. ¿Qué quieres hacer exactamente en el Congreso? O Gracias, Jaime. ¿cuál Ya. sería tu primer proyecto de ley que, impulsarías y apoyarías? Vuelvo otra vez a lo que te decía hace un rato, Jaime. No estoy pensando, y yo sé que esto puede ser un ángulo en el que algún rival político podría atacarme, pero yo no pienso en el Congreso como una carrera de leyes. O sea, vamos a dar tantos proyectos de ley, vamos a construir casas de 40 pisos, como dice la canción. No creo en Y las eso. corvinas fritas con su limón. No sé, linda canción. No, yo no creo en eso. Que otros les prometan eso y después 5 años más tarde que vengan a decirles por qué no lo cumplieron. Porque en realidad saben que no podían cumplirlo. No, ese no es el tema. Conmigo no. El cambio al que tú te refieres es un cambio de actitud. Yo no llego a decir, vamos a cambiar porque vamos a cambiar 40 leyes. No, hay que cambiar de actitud. Transparencia frente a la gente, decir las cosas de frente, no cubrir barbaridades, ¿no es cierto? Ni hacer pactos sucios según los cuales, bueno, nos juntamos ahora porque un miembro de mi bancada debería ser acusado, pero yo te doy mi voto a cambio que me cubras. El enjuague político. Esos enjuagues que hemos visto y que seguimos viendo, el gobierno de García nos está dejando cuántas muestras de eso, cuántas. La bancada aprista, ¿a cuánta gente de otros partidos ha cubierto a cambio de votos? ¿A cuántos? O sea, por Dios, en este gobierno, en este Congreso debieron caer cuántos. ¿Y cuántos cayeron? Entonces, es un cambio de actitud para comenzar. Ahora, no niego, sin embargo, que tengo algunas grandes líneas de trabajo que quisiera impulsar desde el Congreso de la República. Te mencionaré 3 a grandes rasgos. Una primera, la gran razón por la cual ingresé a hacer trabajo político activo, ya militante hace algunos años. Creo que hay que fortalecer las instituciones democráticas. Y ahí probablemente creo que hay muchas cosas que hacer que de repente no sean muy populares, pero que creo que hay que hacerlas. O hay que sostenerlas, Por o hay que ejemplo. empujarlas. Por ejemplo, fortalecer los partidos políticos. O sea, no es correcto que en función a algunas malas personas y a malas actuaciones del Congreso y puntualmente a algunos malos congresistas y algunos malos políticos, se diga que esto es general y que por tanto los partidos políticos tienen que desaparecer. Esa es la tesis Fujimori, que permite que los sinvergüenzas sigan en el Congreso y sigan en el gobierno. No, señor, hay que hacer lo contrario, hay que fortalecer los partidos políticos, que puedan permitir a estos partidos políticos que, contrariamente a lo que se cree, yo trabajo en un partido político hace años, o sea, yo soy un dirigente partidario. No tenemos un sol para trabajar, Jaime. Acá trabajamos a pulmón, con toda la fuerza y el esfuerzo del mundo, con todo lo que nos cuesta. ¿Para qué? Para llegar a jóvenes de todo el país, darles formación, trabajar con ellos. Y lo hacemos no solamente sin dinero, sino encima recibiendo palos ajenos, ¿no es cierto? Porque tú ves los sondeos de opinión y los partidos políticos siguen siendo mal vistos. Entonces, todo lo contrario. ¿No basta con la ley Hay de que partidos fortalecerlos. políticos? No basta con la ley. ¿Qué más deberíamos hacer? La que además hay que darle algún ajustón. Pero en este tema vuelvo otra vez a lo que te decía. Es un tema de actitud y de mensaje más que de ley. ¿Hacia dónde cambia esa actitud para entenderte? Se pueden tomar una serie de posturas populistas que yo rechazo siempre. Ajá. ¿No Pero es ¿hacia dónde cierto? va esa actitud para entenderte? Hacia decir, por ejemplo, que es necesario que los partidos políticos tengan una vida que pueda desarrollarse con vocación de futuro, que no tengan esta persecución
que suelen tener, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones o de la propia, en momentos electorales. Es indiscutible, Jaime, tú, por ejemplo, conoces la ley electoral, que a los partidos políticos, y esto lo ha denunciado Raúl Castro, secretario general de mi partido más de una vez, a los partidos políticos se nos exige una serie de condiciones para hacer nuestra actividad, que por ejemplo no se le exige a un grupo independiente. O sea, ser independiente del país ya no solamente es políticamente correcto, sino que es además legalmente conveniente. Tú con tu cartelito de independiente puedes hacer un montón de cosas que un partido político no puede hacer. A nosotros se nos persigue de una manera así acuciosa y me parece muy bien, pero compitamos en igualdad de condiciones. Resulta que ahora para hacer política Dime en el un Perú, ejemplo no es bueno de ser un esa partido político. traba, esto que estás explicando. Un ejemplo de lo difícil que es para un partido político hacer política en el Perú. Te puedo poner varios ejemplos. Puedo ir desde lo más, y me estás haciendo hablar de cosas impopulares para comenzar, ¿eh? Igual te lo agradezco. Quería llegar a los otros dos puntos para que midas tu tiempo porque me interesa desarrollar un par de puntos más. Pero en este caso concretísimo. La ley de partidos políticos, voy a decir algo bien impopular, gracias Jaime, dice que los partidos políticos en función al porcentaje que logren en las elecciones deben tener un financiamiento del Estado. Por supuesto, lo primero que hace el presidente de la República cuando llega, Alan García, es muy brillante de estas cosas, no hay, ¿no es cierto? Y claro, y entonces, ¿cómo hace un partido político para vivir? ¿Cómo hace? Hay que buscar fondos. ¿De quién? Y una vez conseguidos esos fondos, la plata quiere. ¿Qué cosa? ¿Estamos pidiendo dinero para devolver qué? ¿Un apretón de manos? No, el inversionista supongo yo que requiere el regreso de su dinero. ¿Cómo? Fomentamos prácticas que no son correctas en el Perú. Somos bien hipócritas para eso. Eso hay que cortarlo como conviene cortarlo. Necesitamos que los partidos políticos puedan educar a los jóvenes de todo el país. ¿Cómo hago para formar políticamente a un joven de Tumbes? Sobre ese tema, porque has dado un punto importante. Yo he revisado la ley de partidos políticos y ciertamente habla sobre ese punto, pero no especifica la fuente de financiamiento. Es verdad. Es verdad. No dice de dónde. Bueno, se sobreentiende que debería ser del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ahí hay temas, pero ahí hay temas, digamos, que ajustar. Pero más allá del tema, por eso vuelvo otra vez a lo que conversábamos al principio, Jaime, es un tema de actitud. ¿Qué es lo políticamente correcto frente a ese punto? ¿Qué dicen las encuestas? La gente dice que la política es mala. Ok. No tenemos financiamiento. No hay del punto, Estado. no hay pues. Y todos dicen, sí, qué bien. Qué bien. Actitud políticamente correcta que hay que combatir. Llega Alan García al poder, bajamos los sueldos de todo el... ¿Qué generamos con eso? Jaime, yo te pregunto, una persona competente, de verdad competente, ¿va a trabajar para el Estado? Y si nos llenamos de incompetentes en el Estado, ¿cómo el país va a salir adelante? ¿Cómo? Oye, necesitamos un funcionario pro o eficiente en el Ministerio de Economía. Perfecto, esta es la persona, correcto. Venga usted a trabajar para el Estado. Se muere de risa, pues, con el dinero que le van a ofrecer, prefiere quedarse en el sector privado, que es lo correcto. Pero ahora en el Congreso tú puedes tener iniciativa legislativa, presentar un proyecto y decir, oiga, denle a los partidos políticos lo que dice la ley de partidos políticos. Para comenzar, lo harías. sin duda. Y dos, y sé que es impopular, eliminen los topes hacia arriba de los sueldos de los funcionarios públicos. Y sé que estoy perdiendo votos probablemente, pero es que hay que decir las cosas a la gente de verdad, con limpieza, aunque te cueste una elección. Hay que decirlo. Lo demás es engañar a la población, decir las cosas bonitas que la gente quiere escuchar y así el país no va a salir adelante. Uno de los puntos del plan de gobierno del PPK tiene que ver precisamente con eso, con buscar un servicio público eficiente. Hay que achicarlo, estoy de acuerdo, pero las personas que vayan a hacer carrera pública tienen que ser las mejores del medio. Nosotros nos quejamos del Poder Judicial siempre, ¿no es cierto? Pero el Poder Judicial, yo pregunto, amigos televidentes, yo soy abogado, yo salí de una promoción de la Universidad Católica. ¿Alguno de mis amigos de la universidad, y hablo de los mejores alumnos, alguno de ellos dijo, yo quiero ser juez? ¿Sabes por qué no? Porque en la vida privada un abogado hace mucho más dinero que en la judicatura. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar esto? Pues logrando que los mejores ingresen. Pero en el Perú espantamos a los mejores. En el Perú espantamos a los mejores. ¿Cómo cambiamos la situación? Hay que cambiarlo primero haciendo las cosas que tienen que cambiarse. Requisitos de convocatoria para contratar magistrados. Para el servicio público, para comenzar, y no hablando solamente de magistrados. Para el servicio público se ingresa por concurso. Eso es para comenzar.
con examen de ingreso. Y con darle la posibilidad... educación superior, por lo menos. pero sin ninguna duda. Eso está, por eso, con examen de ingreso, ¿no es cierto? Y más que educación superior. Yo pediría hasta maestrías para poder estar en el servicio público. Pero ¿cómo haces para pedir esas condiciones si a quien estás contratando le ofreces un sueldo bajísimo y encima palos gratis de la gente que lo va a mirar mal porque está en el Estado, todo el mundo va a golpearlo? Es una locura servir al país en estas condiciones. Y esto está generado por gobernantes, no solamente incompetentes, sino que no han tenido los pantalones para decir las cosas claras y que han hecho lo fácil. Han buscado aplausos de la tribuna. Bueno, los aplausos de la tribuna nos lleva a tener la administración pública que tenemos hoy día. Si queremos cambiar esto, si queremos tener un Estado eficiente, si queremos que los papeleos no sean enormes y que la burocracia no reine en el país, hay que tomar actitudes firmes, que te repito, yo sé que son impopulares, pero hay que tomarlas. Ahora, ¿eso se hace desde el legislativo? Ciertamente no. Por eso es que es una cosa que yo no puedo prometer. Pero puedes batallar. Pero puedo plantear el tema. Hay que plantear el tema, hay que Estás en un decirlo poder con del claridad. Estado. Hay que decirle a la gente, Claro. oigan, nos están engañando. Hace años nos engañan. Hace años nos engañan. Y nos dicen que el Perú va a mejorar si le bajamos el sueldo a todos. Eso es mentira. Imagínese usted, amigo televidente, que usted tiene una empresa y que quiere que su empresa salga adelante y contrata a personal y a todos les baja el sueldo. Les vamos a bajar el sueldo para que sean más eficientes. Pregunto, ¿van a ser más eficientes o más ineficientes sus trabajadores? Y no se van a ir corriendo además a la empresa de la competencia. Eso es lo que ha sufrido el Perú en los últimos años, Jaime. Y tú hábilmente vienes a hablar de estos temas impopulares justo ahora que estoy necesitando candidato. votos. Gracias, no, Jaime. pero eres candidato. Y te estoy bromeando. Más bien incluso eso puede generarte un nuevo perfil te agradezco en la política. Te agradezco que me lo plantees y ojalá que siempre me lo planteen y que me hagan decir estas cosas, porque me permiten precisamente decirle a la población, basta, ¿no? Lo políticamente correcto es que no me meta en estos temas, que los eluda. No, vamos a enfrentarlos. Si queremos cambiar el país, vamos a enfrentarlos. Ese es un primer punto. Segundo punto que me interesa muchísimo. No sé cuánto tiempo nos queden, pero al menos los plantearé. Nos quedan unos minutos. Bestial. Tú sabes que soy abogado penalista. Eso es lo mío. He estudiado una maestría en Derecho Penal. Eso es lo mío. Yo miro con tristeza el espectáculo que da el Poder Legislativo cada vez que aparece un titular nuevo en la prensa. Si tú miras hoy el Código Penal y lo revisas, es absolutamente incongruente hoy. Cuando nació, más allá de alguna crítica que se le pueda hacer, que todo es criticable, ¿no es cierto?, tenía coherencia, tenía algunas cosas de nacimiento, pero en general, ¿no es cierto?, ¿qué ha ocurrido con el pasar de los años? Ha ocurrido que de repente un día, lamentablemente, fue noticia en el diario que un ladrón ingresó al banco y secuestró a una señora. Gran escándalo, los medios hablan del secuestro. Pobre señora, hacemos un reportaje en donde hablamos con los nietos de la señora, ¿no es cierto? Resultado, aparece un congresista en Willax hablando con Jaime y dice, hay que subir la pena para los secuestradores. Todos dicen, sí, van al Congreso, es lo políticamente correcto, carpetazo, aumentamos la pena de los secuestradores. Bueno, vaya, está bien. Al día siguiente, esa noticia ya fue un refrito, aparece una nueva noticia. Resulta que producto de una riña callejera después de un partido de fútbol hubo una persona lastimada, una pena, ¿no es cierto? Grandes discusiones, debates, primeras planas, vamos al velorio del Oxiso, venimos otra vez acá, otro congresista aparece otra vez con Jaime Chinche y le dice, tenemos que levantar la pena para los espectáculos deportivos, van al pleno, lo aprueban, se aumenta la pena. Al tercer día, esa noticia ya pasó, ahora ocurre que un delincuente tomó un avión, otra vez gran debate, otra vez primeras planas, otra vez Congreso interviene, otra vez se cambia el Código Penal. ¿Sabes el Frankenstein que es hoy el Código Penal? De incongruente. ¿Cuál es el bien jurídico más importante que debiera proteger una sociedad? Creo yo que la vida. Aceptemos que eso se pueda debatir, pero creo yo que la vida. ¿No sería lo correcto que la pena más grave sea para aquella que atente más contra... ¿No es eso lo lógico? Sí. Y sobre eso graduar las penas. Bueno, ¿eso ocurre en el Perú de hoy? No. Bajo la figura del ejemplo que estás poniendo, el asesino sale en el noticiero, el congresista Bengolea se presenta con Jaime Chincha aquí en Willax.
¿qué va a decir el congresista Bengolea? No tengo nada que decir, que diga el Poder Judicial. No, pero por eso, digamos, ¿qué tendrías que decir tú? Es que permíteme terminar. ¿A qué quiero llegar yo con esto? Lo que quiero llegar es que para combatir el crimen en el país, y esto es un tema sensible, sobre todo para los limeños, lo sé por lo que fue la última campaña municipal, la gente reclama seguridad ciudadana. El primer punto para que haya seguridad ciudadana, el primer punto es que hayan reglas de juego claras. Y en el Perú, si algo no hay, es reglas de juego claras. Eso, en esta materia, se llama política criminal. En el Perú no tenemos una política criminal diseñada. O sea, no nos hemos sentado como Estado a conversar y a decir, ¿qué vamos a hacer con el delito? A ver, comencemos. ¿Tenemos un mapa del delito? No lo tenemos. Ok, comencemos por ahí. Vamos a descubrir, ¿no es cierto?, cuáles son los delitos que se cometen, dónde, en función a qué nivel socioeconómico, en qué sectores, por qué razones. Vamos a entender el fenómeno delictivo en el país. A partir de eso, vamos a legislar, pero no solamente a legislar, hay que tomar una serie de otras medidas. ¿Las cárceles en Perú sirven para algo? ¿Cómo hacemos para trabajar y para que sirvan para algo? Vamos a mejorarlas. Hay que diseñar una política criminal que no existe en el Perú. Más que hacer una ley, es un tema que hay que poner en agenda, que hay que sentarse en la mesa y decir, hey, en todas las últimas campañas todo el mundo habla de seguridad ciudadana, comencemos por esto. O sea, no sabemos cómo combatir el delito en el Perú. O sea, vamos a sentarnos a conversar. Es un tema que a mí me interesa por mi formación académica. Y un tercer tema que a mí me interesa, y de que seguramente la gente querrá verme hablar, pero en fin, lo pongo en el tercer lugar, y que es parecido, tiene que ver con la inexistente, porque no existe en el Perú, definición de una política deportiva. En el Perú deportivamente andamos también a la deriva, como en tantas cosas. ¿También piensas que hay que hacer un ministerio del deporte? No necesariamente, podría ser, no me opongo, no creo que sea la solución. Porque a veces llegamos a la solución simplista y decimos, vamos a arreglar el deporte, ministerio del deporte. Espera un ratito. Cambiamos la ley del deporte. Espera un ratito. O sea, el tema ha sido tan manoseado y han pasado tantos legisladores, han metido la mano y todos quieren resolver el problema. Así no se arregla el problema. Tenemos otra vez que sentarnos los actores del Estado a pensar qué hacer con... Lo primero que hay que pensar es, ¿vale la pena el tema? Es lo primero que habría que pensar. Si no, dejemos que esto se desarrolle privadamente. O sea, ¿vale la pena que el Estado intervenga? Mucha gente te lo va a pedir. Yo creo que sí vale la pena que el Estado intervenga. ¿Por qué? Porque el deporte es fundamental. ¿Para qué? Para contribuir en la formación de lo mejor que tiene el Perú, los peruanos. Nosotros siempre pensamos en una serie de recursos y no recordamos que los mayores recursos que tenemos es nuestra gente. También llevar el nombre de la patria por el mundo. Pero primero invirtamos en nuestra gente. Claro. Eso es lo primero, para un tema de formación. Correcto. ¿Y quiénes van a producir esa formación? Pues desde la más tierna infancia, los profesores de educación física. Oye, pero en el gobierno de Fujimori se prohibió la educación física en el Perú. No se prohibió, estoy diciendo una barbaridad. Se quitó la obligatoriedad de la educación física. Correcto. En los colegios públicos. Mira la barbaridad que hizo, una de las tantas que le debemos a Fujimori. Y después pedimos ser campeones del mundo. ¿Pero cómo? Si en la más tierna infancia esos chicos no recibieron la formación que tenían que recibir. Tú cambiarías eso. Pero sin ninguna duda. Pero mucho más fuerte que eso. Los profesores de educación física en el Perú, ¿de dónde salen? De San Marcos, de la Villarreal y de la Cantuta. ¿Cuál es su currícula? ¿Qué capacidades tienen esas facultades que funcionan casi heroicamente? ¿Cómo pedimos luego, si esos son los profesionales que van a formar a nuestros niños, que los formados puedan llegar al mundial, ser campeones sudamericanos? ¿Cómo? Primero, formemos a nuestros formadores. Tenemos que trabajar eso. Segundo, acudamos, si Mahoma no va a la montaña, que la montaña vaya a Mahoma. Acudamos entonces a los colegios. Dotémoslo de infraestructura deportiva. Al comienzo de su gestión, Goodman, que es un jefe del IPD a quien yo he criticado mucho, sin embargo, tuvo algunas cosas que a mí me parecieron interesantes y que después se pararon, que tenía que ver con el padrinazgo de canchas en los colegios. Hay que dotar... Yo pongo un solo ejemplo, Jaime. La última década importante que tuvimos, deportivamente hablando, fue los 70s. Y todos recuerdan porque fuimos al Mundial de México, al Mundial de Argentina, pero no fue solamente fútbol. Éramos imparablemente campeones de voleibol sudamericano en todos los campeonatos, éramos campeones de básquetbol femenino, teníamos boxeadores, teníamos nadadores, teníamos atletas, récords sudamericanos de atletismo que no tenemos hace tantos años, todo eso en la década del 70. ¿Sabes qué tuvieron en común esos chicos? Fueron chicos en la década del 50. Y tú me dirás, ¿y eso qué tiene que ver? Llegaron a las grandes unidades escolares.
grandes unidades escolares que en su momento tenían una infraestructura deportiva conveniente. ¿Y esta infraestructura te convence? ¿La de ahora, la que se está haciendo desde el gobierno de Alan García? Pero hay que seguir agresivamente con eso. Pero con la infraestructura no basta, pues. No basta poner una cancha y ya chicos jueguen, que es lo que ocurre en muchas clases de educación física del país. Pero tú has tocado el tema en ese momento había, ¿sabes qué? Monitores deportivos. Los mayores no me dejaron mentir. Monitores deportivos. Gente que podía ir a los colegios a formar desde chicos. Y luego, como consecuencia de eso, grandes campeonatos. Pero tú estás tocando el tema del deporte y el deporte aquí y el deporte afuera, pero hay un tema fundamental que son los dirigentes. Y la corrupción de los dirigentes se denuncia a borbotones y nadie hace nada. ¿Tú vas a hacer algo? A ver, vuelvo otra vez a lo que conversábamos al comienzo. Si vemos un punto del problema y queremos atacar ese punto, eso no va a funcionar. Tenemos que atacar el problema de raíz. Por eso yo te decía desde el comienzo, esto más que decir, daré una ley y construiré casas de 40 pisos, no. El tema no pasa por ahí, el tema pasa por decir, vamos a poner sobre la mesa el problema de fondo. Vamos a discutirlo y vamos a arreglarlo, que como consecuencia todo se arreglará. Mira tú, el tema este que tú estás planteando lo ha tratado de arreglar medio mundo. ¿Tú te acuerdas la foto de Fujimori en Palacio de Gobierno llevando al presidente de la Federación con el presidente de la U? Gran show, cámara, se dio cuenta del problema y se fue corriendo, ¿no es cierto? No hizo nada. Alan García metió la mano y casi nos sacan de la FIFA. O sea, cuidado. Es bien, otra vez volvemos. Lo políticamente correcto es que yo te diga acá sentado lo que en su momento dijo Alan García o Fujimori o cualquiera de ellos. Nosotros vamos a arreglar el problema. Te digo una gran mentira, la gente lo cree, vota por mí y estamos estafando a todo el mundo. No es verdad, el asunto no pasa por ahí. Si lo que tú me estás diciendo es que hay que votar a todos estos dirigentes corruptos, no hay que perder de vista que estamos hablando de una actividad privada. Correcto. Para comenzar. Pero que tiene que ver con nuestro deporte. Todo aquel que te diga lo contrario te está engañando. Y hay varios congresistas y candidatos a la reelección hoy que han tomado eso como caballito de batalla. Y que les ha funcionado como caballito de batalla, claro. Y que lo que están haciendo es engañando a la población. Una y otra vez los engañan. Pero es políticamente correcto. Entonces, hago una declaración, si quieres, inicial, en donde quede muy claro que estoy de acuerdo con lo que tú dices y que creo que un problema central del deporte peruano a nivel de la alta competencia son sus dirigentes, sin ninguna duda. Bueno, ¿tenemos alguna manera desde el Estado de decir, tú quedas destituido? No. Eso no es cierto. Estamos atados de manos. Quien te diga eso te está mintiendo. Oye, te está mintiendo que el último que quiso hacerlo fue Alan García, el presidente de la República, y la consecuencia fue que casi nos votan de FIFA, Alan tuvo que salirse de ahí y todos hacernos los locos hasta que la cosa se arregló de nuevo, ¿no es cierto? O sea, recordemos. ¿Y hay maneras de cambiarlo? Sí hay maneras de cambiarlo. Con inteligencia, claro que hay formas de cambiarlo. Pero hay que venir desde abajo, diseñando un proyecto grande, amplio, que nos permita, como una de las aristas de este tema, comenzar a tener mejores generaciones de deportistas. Como consecuencia, gente que pueda interesarse en ingresar a este mundo, porque hoy no son muchos los que quieran entrar a la dirigencia deportiva. Esto es muy parecido al Congreso, nadie quiere entrar. Gente que de verdad, gente bien intencionada que quiere ingresar, gente capaz que quiere ingresar a la dirigencia deportiva. Y como consecuencia, como final de todo este proyecto, de repente vamos al Mundial. Pero es una consecuencia, es un largo plazo. Es un largo camino. Quienes vengan acá a decirte y a prometerte cosas te están mintiendo. Se nos ha ido el tiempo largamente, pero la verdad que por ti y por tu postulación y el hecho de que puedas exponer por varios minutos tus propuestas y confrontarlas también, pues vale la pena. Te agradezco mucho, Alberto Bengolea. Eres consciente que esto es quijotesco, ¿no? Te lo dije en algún momento de la conversación, ¿no? Ahora me encanta el personaje, ¿no? Yo soy un enamorado de esa figura. Te deseo la mejor de las suertes. Gracias, te agradezco mucho. Espero que no sea la última vez. No, van a venir más y varios días desde ya te invito para que puedas tener un debate quizá, porque es lo que estamos haciendo con varios de los candidatos al Congreso. Ya ves. Bienvenido. Ese es el problema de los periodistas, pues. ¿Por qué? Claro, no sé, hay que enfrentarlos. No, acá lo hacemos alturado, ya lo habrás visto, lo manejamos por tiempos, a cada uno se le da su espacio y si hay bulla, cálmense. Acá no buscamos rating necesariamente. Yo te conozco, no ¿Ya? hace falta decirlo. Un placer. Gracias, Jaime. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Alberto Bengolea, quien está haciendo un paréntesis en el periodismo deportivo, un pie de página o quizá un nuevo capítulo de su vida, es lo más probable.
postula al Congreso en la Alianza por el Gran Cambio y ha tenido la gentileza de venir esta mañana y nos hemos pasado 15 minutos, pero no importa. Vamos a hacer ahora una pausa. Alberto, tú vas con el 10, ¿no? Con el 10. Con el 10. Muchas gracias. Con el Tiene 10. tiene un significado, evidentemente, pues él, pues, su larga carrera como periodista deportivo, el 10 es sin duda el mejor y esperemos que sea el mejor si gana la elección. Muchísimas gracias. 10 con 15 minutos. Se terminó el primer café 15 minutos tarde, pero no importa. Ya venimos con más tras la pausa.